Muy bien, acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 19 al 22 vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra del Señor: No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Entonces vamos a pausar y me gustaría orar, que me acompañen en una oración y después seguimos con el estudio de hoy. Señor, una vez más, te rogamos, Señor, que nos ayudes al estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos des entendimiento. Y, Señor, te pedimos también que me des palabras sencillas, fáciles, para explicar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender y a poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vemos nuevamente que Pablo nos da una serie de mandatos. Pablo empezó esta serie de mandatos explicando a la iglesia de qué forma ellos debían manejarse entre los hermanos. Y si se acuerdan, hace unas semanas de las prédicas, hace unas semanas vimos la vida de los creyentes en la iglesia. Entonces voy a leer de los versículos para tener el contexto, versículo 12 al versículo 15. Y dice así: Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Entonces ahí tenemos unos cuantos mandatos que nos ayudan a ordenar la vida en la iglesia, entre hermanos, unos con los otros. Y luego en los versículos 16 al 22 son mandatos que pueden ser congregacional, pero también pueden ser aplicadas a cada creyente, la vida en particular. Por ejemplo, podemos y debemos orar como iglesia, pero también la vida de cada creyente debe ser una vida de oración. Y dicen los versículos 16 al 18, lo que hemos visto la semana pasada, dicen así: Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces hemos visto las últimas 2 semanas que Pablo nos da estos mandamientos y son mandatos, o sea que tenemos que obedecer. Y dice cuánto, o sea, lo lleva a lo absoluto. Dice: estén siempre gozosos, no de vez en cuando, sino siempre. Y dice: oren sin cesar. Entonces, siempre, sin cesar, no hay excepción. Y den gracias en todo. En todo, no en algunas cosas, en todo. Porque el creyente está seguro y tiene la certeza de que está en las manos de Dios. Y aún Pablo lo eleva aún más y lo lleva a la máxima autoridad, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y hoy queremos ver 5 mandatos, 2 de los cuales son negativos y 3 de estos son mandatos positivos. 2 que no debemos hacer y 3 que debemos hacer. Entonces, versículo 19 y 20 dice así: No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Entonces, ha habido diferentes formas de interpretar este versículo. Estos versículos, y vamos a analizar 2 posturas
para así poder sacar una conclusión de acuerdo a lo que enseña la Biblia, a lo que enseña toda la Biblia en su debido contexto. Entonces la primera en analizar tiene que ver el no apagar el espíritu con el don de profecías que se menciona en el versículo 20. Ahora, aquellos que piensan que la frase no apaguen el espíritu tiene que ver con el don de profecías, creen que en la iglesia de Tesalónica se estaba produciendo una situación distinta a la situación que había ocurrido en la iglesia de Corinto. En aquella iglesia el manejo de los dones se convirtió en un desorden, se convirtió en caos. Y luego llegó hasta el punto que Pablo tuvo que escribir a la iglesia de Corinto y así regular el uso de los dones. Y eso encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 14. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del don de profecías? En cuanto al don de profecías, del cual estamos hablando, ya que algunos creen que la frase no apaguen al espíritu tiene que ver con el don de profecías. Pero en cuanto al don de profecías, dice Pablo, el don de profecías era mayor al don de lenguas, el cual la mayoría de los hermanos de Corinto tanto buscaban y anhelaban, y explica por qué es mayor en el capítulo 14, versículo 1 al 5. Y también le dice a la iglesia de Corinto que a la hora que ellos se reunían, había algunos que traían una revelación aquí, una revelación allí. Y Pablo les dice, esto tienen que hacer uno a uno, no más de 2 o 3. Y los demás que juzguen la veracidad de lo que se traía como revelación. Y ahora, algunos piensan que justamente lo contrario ocurría en la iglesia de Tesalónica, que algunos estaban suprimiendo al Espíritu Santo y no permitiendo el don de profecías, y así apagando el Espíritu. Y quiero recordarles algunas cosas que hoy no son nuestro caso, porque lamentablemente muchos toman versículos como estos y profesan tener profecías sobre revelaciones directas de parte de Dios. En primer lugar, en aquel tiempo el Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse. De hecho, se considera que Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, junto con la carta de Gálatas, son los escritos más antiguos de todo el Nuevo Testamento. Entonces, esas 3 cartas son las más antiguas, se considera. Por tanto, la mayor parte de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, en ese momento que Pablo escribe a los tesalonicenses, no estaba escrito todavía. Entonces, si pensamos que Pablo se está refiriendo al don de profecías, tenemos que recordar la historia y la fecha de la iglesia en la que ellos estaban cuando recibieron esa instrucción. Entonces, aquellos que creen que Pablo se refiere al don de profecías, a decir no apaguen el espíritu, argumentan que el próximo versículo dice no desprecien las profecías y que esto es parte del contexto. Y lamentablemente esta interpretación se ha llevado hasta el día de hoy y muchos piensan que continuamos teniendo revelaciones de parte de Dios, revelaciones nuevas de manera proféticas. Y ahí tenemos que recordar también que la situación de la iglesia es distinta a la nuestra y que ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían el canon cerrado. Nosotros sí tenemos todo el canon cerrado. Además, nosotros no contamos con la presencia de los apóstoles. ¿Y por qué digo eso? Si en aquel tiempo se traía una revelación nueva, los apóstoles estaban presentes. Estaban ahí todavía para corregir a la iglesia. Y este no es nuestro asunto. No tenemos a nadie que llene los requisitos del apostolado.
aunque hay bastantes personas que se hacen ser o profesan ser apóstoles, pero no tenemos a nadie que llene los requisitos. Y los requisitos para ser apóstol de Jesucristo, en Hechos 1 o 2 creo que era ser testigo ocular de la resurrección de Jesús, y no tenemos eso. Y el segundo era ser instruido directamente por el Señor Jesucristo, y tampoco lo tenemos. Pero en ese momento que Pablo escribe la carta, la mayoría de los apóstoles estaban todavía. Y vemos como algunas iglesias habían escrito a Pablo para que Pablo responde a esa carta, y una de ellas es la que conocemos como la primera carta a la iglesia de Corinto. Pablo dice varias veces, en cuanto a lo que me escribiste. Entonces Pablo responde a la iglesia de Corinto escribiendo. Y en el caso de la iglesia de Tesalónica, Pablo escribe corrigiendo algunas inquietudes de la iglesia y está corrigiendo un mal entendimiento de la venida de Cristo. Y nosotros no tenemos este privilegio de escribir o preguntar a los apóstoles para que nos corrijan. Pero sí tenemos la palabra de Dios completa. De tal manera que no tenemos que esperar al próximo apóstol que venga, o el profeta para que venga el próximo profeta. Simplemente abrimos la palabra de Dios escrita y ahí encontramos la voluntad de Dios revelada. Pero, ¿cuál era la función de la profecía? ¿Era la función de hablar del futuro o de revelar el futuro de alguien? 1 Corintios capítulo 14 versículo 3 dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres y ahí está, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué función tiene el don? Tiene la función primaria de edificar a la iglesia, a los hermanos, y no de manera personal, o como se ve hoy con el supuesto don de profecías. Se ponen en fila y el profeta les revela el futuro, con dónde vas a trabajar y todo eso. No, no es lo que vemos en la Escritura. Nada de lo que se ve hoy en día edifica a la iglesia, y no consuela a la iglesia, y no exhorta a la iglesia. El don de profecías, aún en aquel entonces, era para edificar, consolar y exhortar. Entonces, la iglesia primitiva tenía criterios para juzgar o para evaluar si la palabra que escuchaban era verdad. Podían preguntar a los apóstoles, pero también tenían otro criterio. Y miren qué dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que tienen que hacer cuando escuchan cosas nuevas, dice Pablo, es aferrarse a lo que ya han escuchado de nosotros, por palabra o por carta. Y a nosotros nos diría: permanezcan en las doctrinas que han recibido en forma escrita, la Biblia. Permanezcan en ella. Y teólogos reconocidos concuerdan que la frase "no apagan el espíritu" no se refiere a los dones espirituales. Entonces, los apóstoles y profetas constituyeron el fundamento de la iglesia. Y ya está hecho el fundamento. Y no hace falta construir o seguir construyendo el fundamento. Y la principal piedra es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esta frase? Y para poder entender y apreciar este mandato y para aplicarlo correctamente, debemos recordar cuál es la obra o cuál es la labor del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida.
¿Qué es lo que se puede apagar en la vida del creyente? Si Pablo dice no apaguen al espíritu, ¿qué es lo que se puede apagar? Entonces recuerden que Dios por su obra o su poder soberano regenera a los creyentes por medio de su espíritu. Los libera de la esclavitud del pecado. Los pone en el cuerpo de Cristo. Derrama su amor en nuestros corazones. Nos sella. Y todo a través del Espíritu Santo. También nos santifica a través del Espíritu Santo. Entonces dice John MacArthur que fue justamente este proceso de santificación progresiva por el Espíritu Santo que Pablo pidió a los tesalonicenses de no apagar. Este proceso de santificación progresiva, de no apagar. Entonces la metáfora que Pablo está usando de apagar significa extinguir o sofocar o retardar el proceso la energía, el poder de algo. Es apagar o sofocar o retardar el proceso. Y a veces las Escrituras nos presentan la presencia del Espíritu Santo como un fuego. Y así Pablo advierte a los tesalonicenses de no apagar o retardar la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, comparando tal extinción con un fuego. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? Gálatas capítulo 2, versículos 22 y 23. Pero, dice Pablo, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando el creyente que ha experimentado uno o varios de este fruto del Espíritu Santo, cuando el creyente entra en práctica de pecados, tal persona, por ejemplo, va a experimentar una pérdida de gozo. Lo que una vez disfrutó, ahora empieza a perderlo. La obra del Espíritu Santo se va apagando, se enfría. El gozo que antes disfrutaba se empieza a perder y las cosas se empiezan a hacer por obligación. El amor incondicional que disfrutaba se va perdiendo. Y así uno tras otro se va perdiendo la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y un ejemplo muy claro de esto es la vida de David. Y creo que lo ilustra muy claro. Salmos 51, versículo 8, versículo 12 y versículo 15. Lo que quiero leer fue cuando David pecó con Betsabé y mató a su esposo Uría. Entonces dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Haz que regocijen los huesos que has quebrantado. Versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. El salmista dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Entonces, restitúyeme el gozo. Se ha ido, lo ha perdido. No se ha ido la salvación, pero sí el gozo de la salvación. Entonces estamos escuchando el clamor de un hombre que ha experimentado el fruto del Espíritu y en que se ha apagado su obra. David, antes de eso, sabía danzar delante de Dios, pero ahora está perdiendo el gozo y alegría. Escuchamos el clamor de un hombre que antes sabía componer salmos, alabar a Dios,
sabía orar delante de Dios y escribir sus oraciones, pero ahora clama a Dios que le abre sus labios para poder alabar a Dios. El espíritu parece haberse apagado. Y acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y dice cómo: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, en el día que nacimos de nuevo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Pero no nos dio el Espíritu Santo en porciones. Un 10%, un 50%, un 80%. No. Dios dio al Espíritu Santo por completo. Mora en el creyente. Pero la expresión del Espíritu Santo en mi vida puede ser mucho más manifiesto en un momento dado que en otro momento. Uno es una vida llena del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, y una vida de oración. Y el otro es una vida de desobediencia, una vida de confiar en mí mismo. Y así estoy apagando al Espíritu en mi vida. Y eso fue lo que Pablo está explicando a la iglesia de Tesalónica, de no apagar al Espíritu. En otras palabras, Pablo está diciendo: no apaguen al Espíritu Santo en sus vidas al vivir una vida de desobediencia a las profecías. Y se refiere a la palabra de Dios. En nuestro caso, la palabra de Dios ya revelada. Pues en el sentido positivo, eso sería: vivan la vida cristiana llenos del Espíritu Santo. Eso es en dependencia de Dios, sometimiento a la voluntad de Dios y en obediencia de su palabra. Si el no apagar el Espíritu Santo tenía que ver con despreciar las profecías o la palabra de Dios en la iglesia primitiva, eso requeriría de mucho discernimiento para poder reconocer y evaluar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. De hecho, hoy también requiere de mucho discernimiento, pero nosotros tenemos el canon cerrado, tenemos el canon completo, que nos facilita bastante este proceso, el poder discernir todo, porque tenemos la directriz, tenemos la palabra escrita, la palabra de Dios escrita. Entonces, en aquel entonces se necesitaba discernimiento para poder diferenciar, pero también hoy necesitamos, por otras razones, bastante discernimiento. Y de esto es lo que habla la segunda parte de este texto, versículo 21 al 22. Volvamos al texto, versículo 21 al 22. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Entonces ahí tenemos 3 mandatos. Y algunos piensan que estos versículos aún se refieren a las profecías y que Pablo le dice a la iglesia que deberían examinar todo con cuidado, que examinan esas revelaciones, que se queden con aquellas que ellos entienden que son de Dios y las otras que las rechacen. Pero creo que el significado no es este, porque en el versículo 22 Pablo los llama a abstenerse de toda forma de mal o toda apariencia de mal, de todo lo que tiene apariencia de pecado, aléjense de ello. Y según los teólogos, Pablo está hablando más bien de una vida una vida de obediencia que requiere discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo y retenerlo, y aquello que es malo, eliminarlo. Entonces tenemos un llamado
a un discernimiento. Discernir. Y nunca fuimos llamados a tener una fe ciega o aceptar todo sin discernimiento o aceptar todo en el nombre del amor. Estamos llamados a discernir la verdad del error, la justicia del pecado y rechazar toda influencia o enseñanza que no agradan a Dios. Y queremos desarrollar esta idea de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios acerca del discernimiento. Y vemos en esos días que hay tantas personas teniendo un discernimiento muy equivocado, o mejor dicho, no tienen un discernimiento. Vemos como cada vez más personas de las iglesias ya no tienen un discernimiento bíblico, sino sus evaluaciones de las cosas dependen de sus sentimientos y experiencias, y así ubican la sensación por encima de todo, incluso encima de la palabra de Dios. Dicen, yo siento que Dios me ha dicho tal cosa, entonces esto es verdad. Elevan así sus sentimientos encima de la autoridad que tiene la Biblia. Y de eso se dio cuenta el expositor británico Martin Lloyd-Jones en 1970 y dijo, se desconfía de la razón y las personas ceden al deseo de experimentar y ubican la sensación por encima del entendimiento. Y es justamente lo contrario lo que hacían los hermanos de Berea. Escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si estas cosas, como Pablo decían, si estas cosas eran así. ¿Qué es discernimiento? Es la habilidad de distinguir. En alemán es Unterscheidungsvermögen. Entonces, ¿qué dice la Biblia de este discernimiento del cual Pablo nos está hablando? En primer lugar, nos dice la Escritura que el discernimiento es de Dios. Viene de Dios. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 dice, Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. De manera que el discernimiento es algo que Dios da. Es algo que Dios da a los creyentes. Dice en Salmo 119, versículo 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Entonces el salmista dice que tiene más discernimiento que todos sus maestros. Y ahí el por qué. Porque tus testimonios, tu palabra es mi meditación. El salmista no dice, tengo más discernimiento porque soy más sabio. No, el salmista dice, porque tu palabra es mi meditación. En tu palabra medito, meditando en la palabra. No solo leerla, sino meditar en ella. Dice el versículo 97, todo el día es ella mi meditación. Entonces, al quedarse meditando todo el día en la palabra, eso iba cultivando un discernimiento que incluso fue mejor que los que le enseñaban. El salmista toma la palabra de Dios y la coloca por encima de toda sabiduría humana. ¿Ven por qué hay poco discernimiento en medio de muchas iglesias? Porque no meditan la palabra de Dios. Hay poco estudio de la palabra y poca meditación en la palabra de Dios. El salmista extraía de la palabra de Dios la sabiduría. Tengo más discernimiento, dice, que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Eso implica leer la Biblia, leer la palabra, meditar en ella, darle vuelta, pensar en ella y aplicarla a mi vida. Y para poder examinar todo con cuidado y así rechazar lo malo. Escuchen lo que dice el autor de Hebreos
en capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así: pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Escuchen lo que sigue, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Dice: estoy escribiendo a un grupo de personas que en esta hora deberían ser maestros de la palabra, pero han retrocedido, ahora tienen necesidad de leche. Y él usa dos figuras diferentes, la una de la leche y el otro del alimento sólido. Ambas se refieren a la palabra. Pero la leche lo llama los oráculos elementales de Dios, que se refieren al fundamento básico del Evangelio. En vez de que ellos fueran maestros, enseñar a otros necesitaban leche. Necesitaban que alguien les enseñaba el fundamento de las enseñanzas básicas del Evangelio. Pero, dice, otros han seguido o han progresado y los llama adultos. Y estos, a quienes llama adultos, han consumido no la leche, sino consumen alimentos sólidos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema de hoy? El alimento sólido es para adultos. Y dice: los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir, y ahí la palabra, el bien y el mal. De manera que yo necesito el alimento sólido, la palabra de Dios, el estudio, para ganar discernimiento. Y el alimento sólido, la enseñanza de la palabra, yo tengo que llevar a la práctica, porque dice el texto que por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Si no lo practico, no sé cómo luce. Yo no sé cómo luce la paciencia si nunca tuve que ser paciente con alguien. Los cuales por la práctica, llevar a la práctica los alimentos sólidos, tienen ejercitados sus sentidos de manera que ahora pueden diferenciar el bien del mal. Como dijo el salmista, que él tenía más discernimiento que sus maestros porque él meditaba en la palabra. Entonces, el discernimiento es característica de los creyentes, de la misma manera que es el alimentarse de la palabra de Dios y de una vida llenos del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, discernimiento es algo que Dios da. Segundo, el discernimiento es ejercitado al aplicar las verdades de la Biblia. Y tercero, el discernimiento bíblico es algo por lo que podemos y de hecho debemos orar por el discernimiento bíblico. Pablo ora pidiendo a Dios que les dé a los filipenses conocimiento y discernimiento, y escuchen lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 9 y adelante. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y ahí el propósito, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Escuchen lo que dice Santiago, capítulo 1. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, el discernimiento es algo que yo puedo y debo pedirle a Dios, para que Él nos dé discernimiento y nos ayude por medio del Espíritu Santo
el aplicar el discernimiento bíblico en nuestras vidas. Y ahora, ¿qué pasa si yo no tengo discernimiento? Seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El creyente que no tiene discernimiento bíblico es como un niño que no sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí podemos ver un ejemplo, un niño, si le das un biberón, un recipiente de veneno, él no va a saber cuál escoger, porque no tiene el discernimiento, él no sabe. Y así es con el creyente que no tiene un discernimiento bíblico, escucha una doctrina que no tiene base bíblica y la acepta como si fuera la verdad. Son llevados de aquí por allá de todo viento de doctrina, porque no tienen sus sentidos ejercitados por la palabra de Dios. O sea, no están fundamentados en la palabra de Dios. Como dijo el salmista, meditar en la palabra de Dios me hace sabio. Y no es solo la lectura y ya. No, es leerla, meditar en ella, rumiarla o darle vuelta en mi vida, en mi mente y aplicarla a mi vida. Y dice, como al principio leímos en Salmo 19, versículo 7, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y para concluir, la mejor manera o la mejor forma en que tú y yo podamos tener discernimiento espiritual bíblico es no apagar el espíritu. Y la mejor manera de no apagar el espíritu es vivir en dependencia de Dios, sometiéndose a su voluntad y en obediencia a su palabra por medio del mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que nos fue dado justamente para que le podamos obedecer. Dios nos da el poder a través del Espíritu Santo o nos capacita para poder obedecer a su palabra. Ahora, hermanos, la pregunta que muchos hacen es: ¿puedo hacer tal cosa? ¿O qué tiene de malo? Esa pregunta a la hora de discernir no nos va a ayudar a discernir. La pregunta no es qué tan lejos me puedo mover de Dios o qué tan cerca me puedo mover al pecado o a Satanás. La pregunta es: ¿eso me edifica? ¿Eso edifica a mi familia? ¿Eso edifica a los hermanos? ¿Eso me ayuda a crecer en santidad? ¿Eso me hace semejante a Cristo? ¿Eso glorifica a Dios? ¿O qué tanto le parece a Dios? Y unos principios que nos pueden ayudar en la hora de discernir, antes de concluir, sería: busca en las Escrituras. Busca lo que la Biblia enseña acerca de tal cosa. No llega a una conclusión con solo analizar un versículo, sino busca lo que enseña toda la Biblia respecto a tal cosa. Teología bíblica, lo que enseña toda la Biblia acerca de tal cosa. Miren la historia, cómo la iglesia de Cristo ha manejado tal cosa a lo largo de la historia. O pregunta a hermanos, ¿qué piensan ellos? Eso nos ayuda a tener una vista, un panorama más amplio y a no ver solo lo que yo tengo en mente. Así desarrollamos un discernimiento adecuado. Vivir en la palabra, vivir en dependencia de la palabra o consumiendo la palabra, porque es a través de la palabra de Dios que los sentidos son ejercitados para diferenciar el bien del mal. Romanos 12, me gustaría leer. Romanos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos,
Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces es una vida en consumo de la palabra. Así desarrollamos sabiduría, porque a través del Espíritu Santo Dios nos ayuda a entender su palabra y aplicarla a la vida práctica. Y así desarrollamos un discernimiento. Todo debe ser analizado con la palabra. Entonces, en resumen, estos versículos: no apaguen el espíritu. Recuerden que la obra que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos da intimidad con Dios. Dice en Gálatas capítulo 4, creo que es: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Entonces nos da intimidad con el Padre. El Espíritu Santo nos impulsa a orar, glorifica a Cristo en la vida de los creyentes, nos santifica. Y no apaguen el Espíritu. Más bien vivan una vida en dependencia de Dios y de su palabra. Examinan todo, no a la ligera. Examinan todo cuidadosamente, con mucho cuidado. Así como los de Berea. Chequeaban día por día con la palabra de Dios lo que decía Pablo. No importa quién sea, compruébenlo con las Escrituras para verificar si es así lo que dice. Y si es verdadero y bueno, acéptenlo y pónganlo en la práctica. Dios nos ha dado los recursos necesarios para vivir esa vida en obediencia a su palabra. Nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, nos capacita y nos ayuda. Oremos. Señor, una vez más te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes a entender la enseñanza de tu palabra, Señor, a meditar en tu palabra, a rumiarla, a pensar en ella todo el día, Señor, y así desarrollar un discernimiento bíblico. Señor, te damos gracias por la obra en la cruz de Cristo. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra y así ser cada vez más semejante a Cristo. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.